Bienvenidos a los diálogos del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, las tres caras de la moneda. Hoy con dos invitados muy especiales que representan a la nueva sangre en la política colombiana desde distintas orillas, con el empeño de defender sus ideas, de tramitar sus planteamientos, la vigencia de sus convicciones. Hoy están con nosotros la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Senadora Paloma, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Juan, por esta invitación y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Se ha convertido en la voz cantante del Centro Democrático, con posiciones muy caracterizadas en este arranque de legislatura. Pues estamos haciendo un gran esfuerzo por representar a esos ciudadanos que dieron el voto de confianza por el Centro Democrático y por el presidente Uribe, que creo que era un ejercicio importante para Colombia, porque durante 4 años las ideas uribistas que ganaron las elecciones estuvieron ausentes del debate político, excepción hecha pues de la voz del presidente Uribe, y sin embargo representamos un espectro significativo de la política en Colombia. ¿Qué tal ese arranque en el Congreso? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, ha sido duro porque la exigencia política, usted lo sabe, pues no solamente implica uno preparar los debates, conocer todos los proyectos que se van a votar, analizar, leer mucho, sino que hay que mantener el diálogo con la ciudadanía, de manera que es un empeño grande de estudiar y gastarle mucho tiempo, pero también mantener las visitas a las regiones, salir para reunirse con las estructuras y más en un partido nuevo que está creciendo y que necesita pues permanente acompañamiento, pero ha sido interesante y estamos haciéndolo con todo cariño y con todo entusiasmo. Y Camilo Romero, ex senador de la República, era tal vez el senador más joven en la legislatura anterior, llegó elegido por el Polo Democrático Independiente, tuvo discrepancias, alternativo en ese momento, tuvo discrepancias con su antiguo partido y emprendió un ejercicio político muy valeroso, una precandidatura presidencial con un resultado enorme, con cerca de 750.000 votos. Bienvenido, doctor Camilo Romero. Pues Juan, muchas gracias de verdad por esta invitación, volvernos a encontrar, compartimos Comisión Segunda allí en el Senado de la República. Complacido de estar aquí en este espacio, de conocer a Paloma, de debatir temas importantes y trascendentes para el país. ¿A qué anda dedicado? Es copresidente del Partido Verde, entiendo, doctor Camilo. Digamos, la Alianza Verde surge de una mixtura de grupos y allí como Nueva Ciudadanía ingresamos. Nosotros, después de hacer ese ejercicio en el Polo, yo decía molestando un poco que no había sido elegido por un partido, que era el Polo, sino por un problema, que era el Polo. Y después de todo eso, de muchas diferencias con el Polo Democrático, pues logramos encontrar un espacio. Y yo creo que allí la diferencia ha sido muy notoria para nosotros de lo que es tener un partido. Y más allá de eso, lo que nos importa es la ciudadanía. Los partidos son herramientas que le sirven a la gente o estorban. Y nosotros estamos en la construcción de una esperanza y de una alternativa cierta para el país. ¿Cómo nos apretaban a nosotros los avales que nos habían dado? A usted el del Polo, a mí el del Partido de la U, ¿no? Qué piquiña que nos daba eso con frecuencia. Así es, yo creo que ese era uno de los puntos de coincidencia desde orillas distintas con usted, Juan, y era el sentirnos tan incómodos después de haber sido elegidos con votación libre de la gente y que luego los partidos apretan, y creo que ahora se viene un aprete mayor con esto de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entremos en materia, precisamente sobre el proyecto que se ha denominado Proyecto de Equilibrio de Poderes. Una primera impresión de cada uno de ustedes sobre esa iniciativa que radicó el gobierno. Yo sé que el Centro Democrático radicó otra que había sido preparada por la senadora Paloma y por otros miembros del partido, pero esa propuesta inicial del gobierno, ¿cómo la ven? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta de lo que se presentó? Pues doctor Juan, yo veo que el título le queda un poquito grande, ¿no? Porque equilibrio de poderes implicaría hacer una revisión real de cuáles son los problemas del diseño institucional, que en realidad son muchos. Pero esta reforma solamente tiene como 2 puntos centrales. Una, la eliminación de todas las posibilidades de reelección, que se contradice inmediatamente con el proyecto que acaban de presentar, donde autorizan la reelección de los alcaldes y los gobernadores que fueron aliados políticos de la causa, sobre la base de que pues eso es una promesa de campaña que se cumple. Entonces,
el debate evidentemente no tiene muchos argumentos, porque uno no puede decir que la reelección es mala, excepto cuando es para mí y para mis aliados políticos. Si a uno le parece mala la reelección, el presidente Santos no debió optar por reelegirse, por un tema de consistencia ideológica. El Centro Democrático considera que la reelección es buena, porque en estos países es muy difícil encontrar un buen presidente, un buen congresista, un buen alcalde, un buen gobernador, de manera que si usted lo encuentra, uno esperaría que los ciudadanos tengan el derecho de poderlo reelegir. Que se quiere limitar, que haya que generar sistemas de garantías, por supuesto que sí. Lo que se vio en esta campaña donde el presupuesto nacional sirvió de apalancamiento para la campaña presidencial, pues evidentemente le crea al país dudas, pero uno no puede decir que la calentura está en las sábanas, cuando el problema estructural es la falta de garantías y el abuso de las prácticas, porque ¿para qué prohíbe usted la reelección si las prácticas no van a cambiar y entonces pueden hacer reelecciones en cuerpo ajeno? Utilizan toda la plata, todo el presupuesto para volverlo a elegir a otra persona de su mismo grupo. Entonces no vemos que eso avance mucho. Y el otro factor importante era el de juzgamiento del fiscal y de los altos magistrados. Yo creo que ese es un tema crucial para el equilibrio de poderes. Cuando uno está en el Congreso uno se da cuenta, y se veía desde afuera, cómo el Congreso le teme a la rama jurisdiccional, no puede tomar decisiones que la rama no avale. Hay un temor reverencial ante la posibilidad de investigaciones frente a los funcionarios. La lista de impedimentos, doctor Juan, eso es un síntoma inequívoco de lo que está pasando. La gente le da tanto miedo que le vayan a abrir una investigación que se declare impedido por prácticamente cualquier cosa. Es decir, si usted paga impuestos no puede casi que votar la reforma tributaria. Entonces estamos llegando a una, digamos, limitación del poder del Congreso que es muy grave, porque la Constitución del 91 no generó una institucionalidad equilibrada. Usted tiene un Congreso investigado en única instancia y además de no solamente investigado, sino juzgado y condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Y si un magistrado de la Corte Suprema, doctor Juan, cometiera, Dios no lo quiera, un delito, tendría que ir a la comisión de acusaciones, que todos sabemos que no funciona. Pero suponga usted que la cosa fue tan grave y que funcionó, lo tiene que llevar a la Cámara de Representantes para que la Cámara vote por mayoría si van a investigarlo o no. Y si decide que sí, que lo acusan, sube al Senado y el Senado juzga y encuentra que sí, que el magistrado cometió un delito, entonces vuelve a sus pares en la Corte Suprema de Justicia a que se inicie el proceso. Evidentemente, ese trámite tiene sentido para una figura que representa la institucionalidad democrática como el presidente e incluso el vicepresidente, pero carece absolutamente de sustento para magistrados de las altas cortes o para el fiscal general de la Nación. Doctor Camilo. Bueno, yo primero creo que aquí seguimos de espaldas a la ciudadanía y a la sociedad colombiana. Se plantea un tema de equilibrio de poderes en donde el único poder que pretenden equilibrar es el mismo de siempre, digamos el del país político alejado del país nacional. Uno quisiera entender que un equilibrio de poderes es posible si se le da poder a la ciudadanía, si cada vez se empodera más a la ciudadanía en este país, no solo mediante el sistema de representatividad. Un equilibrio de poderes debería contemplar, primero, la posibilidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, en este país, que son literalmente del siglo pasado. Se nos quedaron la Constitución del 91. Ahora, con todos estos elementos técnicos y demás, las TICs, estamos todavía acudiendo a una firma de puño y letra con lapicero y en una hoja para poder encontrar la voluntad ciudadana y la voluntad popular. Eso es alejado ya de cualquier lógica en la modernidad que hoy estamos. Y yo creo que la democracia exige entonces más y mejor participación desde la ciudadanía. Y eso queda completamente aislado. Entonces creo que lo fundamental, la soberanía sustentada en una república que es la ciudadanía, queda a un lado. Y ahora nos dedicamos a estos temas de ver cómo nos equilibramos entre nosotros y cómo intentamos no hacernos tan duro, hacernos pasito, para que todo siga igual. Ese sería como mi primer criterio frente a eso. Y después decir que esa democracia representativa incluso se está restringiendo aún más, cada vez más restringida, cada vez más inconvenientes. Aquí traía este proyecto que es el que pasó en primer debate. El artículo 107 empieza con esto. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
Usted y yo lo sabemos. Al menos lo de retirarnos no es así. Poco aplica. Y de verdad que menos aplica la posibilidad de fundarlos y de organizarlos. Es decir, y es el primer artículo de este proyecto. Uno dice, bueno, la falta de congruencia entre el discurso y la realidad en Colombia es gigantesco. ¿Le gusta, doctor Camilo, el voto obligatorio? Sí. Y tendré que dar unos debates, como siempre me ha tocado, internos al interior de esta alternatividad en la que estoy, de los sectores democráticos, alternativos, progresistas, independientes. Pero yo creo que esa es una posibilidad para que este país tenga un sacudón inevitable. Me gusta desde el discurso de Gaitán en 1942, allí en ese recinto del Senado, en el que sorprende con un artículo que es el del voto obligatorio, y luego lo sustenta. Yo creería que el voto obligatorio sí es una posibilidad cierta para que no solo se compensen los derechos con unas obligaciones, con unos deberes, sino para que este país intente unas alternativas políticas distintas. Así como le apuesto a la paz, y le apuesto a la paz es por quitar ese fantasma de las FARC que tanto daño le han hecho a este país. Es que si quitamos ese fantasma de las FARC, estoy seguro que el poder quedará desnudo frente a la ciudadanía. No tendrá más la excusa de ese fantasma de las FARC, que se acabe de una vez por todas ese conflicto, por eso le apuesto a la paz. Entonces creo que el voto obligatorio también sería un ingrediente muy positivo y creo que de lo poco que puedo rescatar de este equilibrio de poderes. Senadora Paloma, ¿el voto obligatorio le gusta? A mí me gusta siempre y cuando sea para la elección de cargos públicos. Me parece muy delicado obligar a la gente a participar en referendos, consultas, plebiscitos, porque la ley había sido muy clara, incluso la Corte Constitucional, en el sentido de que la falta de umbrales favorece el no, porque era un mecanismo de mantener, digamos, cierta capacidad de que no unos pocos tomen decisiones trascendentales para toda una nación. Entonces, sí creo que además no podría ser utilizado ahora el voto obligatorio como un mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana, porque creo que esa es una decisión que debe venir de la voluntad de los ciudadanos, y aunque ya el gobierno le hizo la trampa al haber modificado la ley estatutaria, doctor Juan, usted lo sabe, para hacer coincidir el voto del referendo con unas elecciones y tratar así de garantizar los umbrales, ahí los ciudadanos todavía tendrían la posibilidad de decir que no reciben el tarjetón, mientras que si el voto es obligatorio, pues evidentemente estamos rompiendo la posibilidad de las salvaguardas constitucionales y jurisprudenciales que había en torno a que cuando uno vote no, o cuando no vote, todo eso sume a favor del status quo. Paloma Valencia, Camilo Romero. Hoy en este diálogo del Centro de Seguridad y Democracia ya regresamos con ustedes analizando el proyecto de equilibrio de poderes, entre comillas.